Muy bien, hermanos queridos, voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Efesios. Pues quiero anticiparles que lo que yo voy a hacer ahora, lo que voy a compartir con ustedes ahora, es parte de algo que vamos a ir desarrollando hasta que culminemos en una serie relacionada con la familia. Quiero decir que culminemos en una serie relacionada con la familia porque esto que vamos a hablar ahora no tiene que ver con la familia necesariamente, pero nos va a conducir hacia ese punto en el cual vamos a hablar durante varias semanas respecto a la familia. Pero quiero comenzar ahora hablando sobre lo que está mal con el mundo en el que vivimos. Y que comprendamos que nosotros vivimos en un mundo que tiene una visión falsa de la vida y no nos dejemos seducir por esa visión falsa de la vida que existe en el mundo en el cual vivimos. Es muy peligroso. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es muy peligroso. Siempre lo ha sido y hoy lo sigue siendo, pero nosotros lo estamos viviendo. Y por supuesto cada periodo de la historia, cada momento de la historia tiene sus características peculiares. Y lo que estamos viviendo ahora, hablando de nosotros, no solo de los que nos están escuchando quizás en la distancia, en algún otro país, en algún otro entorno, pero hablando de los que estamos acá en los Estados Unidos. Estamos viviendo acá en este país momentos críticos que no nos deben de extrañar porque vivimos en el mundo. Y por supuesto, el mundo nos ofrece cosas mundanas. No podemos esperar cosas espirituales, eternas, santas del mundo. El mundo nos va a ofrecer cosas mundanas, cosas terrenales, cosas temporales, cosas carnales. Pero tenemos que comprender qué es lo que realmente hay. O sea, tenemos que comprender específicamente qué es lo que hay. Sabemos que es el mundo, sabemos que es pecaminoso, sabemos que es temporal, pero ¿qué es específicamente lo que está sucediendo en nuestro alrededor? Poder comprenderlo de una manera más clara y así nosotros combatir este mundo en el que vivimos y poder obedecer, poder seguir las instrucciones apostólicas que nos dicen: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, para eso vamos a ir, hermanos, al libro de Gálatas, perdón, de Efesios, quiero decir, Efesios, vamos a ir al capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer los versos 17 en adelante. Efesios, capítulo 4, verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Hagamos una oración. Padre nuestro, te ruego, Señor, que por tu misericordia uses a tu siervo, que tengas compasión de mí como pregonero de tu palabra y que bendigas nuestras vidas, que hables a mi corazón, que hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que podamos, Señor, más comprender de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pablo está haciendo en este pasaje un requerimiento, una declaración y un requerimiento. El requerimiento es que nosotros como cristianos ya no andemos como los otros gentiles. Nos está diciendo que tenemos que ser diferentes, tenemos que caminar diferente. En el versículo número 1 de este mismo capítulo, Pablo dice: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten
Él comienza en el verso 1 diciendo que debemos de andar como es digno, debemos de andar diferentes, porque hemos recibido un llamado, una vocación, y nuestra manera de caminar debe ser acorde a ese llamado, a esa vocación. Pero para caminar en esa vocación, para ser cristianos diferentes al mundo, para ser gente diferente al mundo, pues tenemos que, como dice el versículo 17, tenemos que rechazar la manera en que caminan los otros gentiles. Y Pablo entonces hace una descripción de cómo es que caminan los gentiles. Cuando Pablo habla de los gentiles, él está hablando de los inconversos. Porque noten ustedes que él dice los otros gentiles, porque los efesios a los cuales escribe esta carta son gentiles, es decir, no eran judíos. Pero Pablo nos dice, los otros gentiles, ustedes son gentiles, pero son creyentes. Han recibido un llamado, tienen una vocación santa, divina. Pero los otros gentiles, los que no tienen esta vocación, ellos caminan de una manera que ustedes deben rechazar y deben comprender. Así que Pablo dice en el capítulo 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. Y él hace una descripción de cómo es que caminan los otros gentiles. Y esto nos ayuda a comprender qué es lo que está mal en el mundo alrededor nuestro. Estaba mal en los días de Pablo, en los días de los Efesios, cuando originalmente fue escrita esta carta, pero también están malas cosas en nuestros días. Y tenemos que comprender qué es lo que hay detrás de todo eso, cuál es la estructura mental, la estructura moral, la estructura teológica detrás de la conducta del mundo, de los gobernantes, de los medios de comunicación, del entretenimiento, de las escuelas, de la educación, de la ciencia en nuestros días, porque estamos rodeados de todas esas realidades. Tenemos que lidiar diariamente con esas realidades en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros hijos, en la familia, con nuestros vecinos, cuando prendemos el televisor, cuando miramos el internet en nuestros teléfonos, en la computadora. Tenemos que lidiar con esa realidad que nos rodea. Y esas son realidades que impactan nuestra vida, nuestro entendimiento, y que nos van dando una cierta manera de comprender las cosas, de interpretar las cosas y de actuar. Una cierta manera de pensar. Y Pablo dice, yo requiero, esto estoy diciendo, y esto requiero, que ustedes no caminen como los otros gentiles. Y la descripción que Pablo hace, y en eso nos vamos a concentrar en los minutos que nos quedan, hermano, la podemos dividir en tres categorías, en tres partes. Pablo describe la vanidad de la mente de los gentiles. Describe lo ajeno que el mundo camina de Dios, lo ajeno de Dios que ellos caminan. Y describe también al mundo como un mundo que se entrega a la lascivia. Son tres categorías que Pablo distingue aquí claramente. Primero, el mundo camina con una mente vana. Segundo, camina ajeno a la vida de Dios. Y tercero, camina entregado a la lascivia. Ahora, noten ustedes, esas tres categorías tienen que ver primero con el intelecto, la forma en que la gente piensa. Segundo, tiene que ver con su teología, cómo ellos conciben a Dios. Y tercero, tiene que ver con su moralidad, cómo ellos viven su vida. Veamos cómo Pablo lo dice, hermano. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto tiene que ver con el intelecto. Su mente es vana, sus pensamientos son vanos. Su manera de pensar, su lógica, su razonamiento, dice Pablo, es vano. Luego dice en el verso 18,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Además de que su mente es vana, ellos viven ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí se combinan varias cosas, ¿no? La ignorancia de la escritura, ignorancia de la verdad y dureza. O sea, resistencia a esa verdad. Y por esa ignorancia, por esa dureza, viven ajenos a la vida de Dios. Sus conceptos de Dios son equivocados, su teología es desviada. Pero ellos, eso es lo que tienen, así es como viven, eso los guía, eso los conduce. Y tercero, el verso 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia. ¿Por qué? Porque perdieron sensibilidad, toda sensibilidad, dice Pablo. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Lascivia, una palabra que no usamos muy frecuentemente, pero lascivia significa deseo desordenado. Lascivia significa impureza, deseos impuros, deseos en contra de la voluntad de Dios, deseos que dañan el alma y dañan al prójimo, no le hacen bien a la sociedad. Lascivia. Cuando Juan describe el mundo, dice que el mundo y todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, vanagloria de la vida. La concupiscencia y la lascivia son sinónimos. Concupiscencia son deseos desordenados. Y aquí está hablando del aspecto moral del mundo en el que vivimos. De manera que esto es importante que entendamos. Vivimos en un mundo cuya lógica, cuyo razonamiento, cuyo intelecto está limitado a lo que es vano, cuyo concepto de Dios es ignorante debido a su dureza, y cuya vida moral, sus conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo, es producto de su lascivia, porque han perdido toda sensibilidad moral y se han entregado a la lascivia y cometen con avidez toda clase de impureza. Esto siempre ha sido así. Esto no es del siglo XXI, ni es del siglo XX que recién pasó, ni es del siglo XIX. Eso siempre ha sido así. Pero nosotros tenemos que tenerlo claro y comprenderlo. Vivimos en un mundo caído y ese mundo caído está contagiado con una visión de la vida que es falsa por su alejamiento de Dios. Cuando Pablo describe esto, hermanos, más adelante, en los versículos más adelante de lo que acabamos de leer, él describe al mundo, a los mundanos. Incluso nosotros tenemos, todavía siendo cristianos, tenemos que luchar contra eso. Describe como un hombre viejo, dice el verso 22, un hombre viejo, viciado conforme a los deseos engañosos. Un hombre viejo, viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la imagen que Pablo nos presenta del mundo. Es un hombre viejo. Y por cierto, los viejos, hermanos, ya las costumbres no se les cambian. Ustedes, los padres que tienen niños pequeños, ahora los pueden doblegar, ahora los pueden instruir. Cuando llegan adolescentes, ya no hay manera. Ya se pusieron viejos. Y yo no estoy hablando de viejos de 80 años, estoy hablando de viejos de 13, 14, 15, 16 años. Una vez que un muchacho llega a la adolescencia y tú no lo educaste, no lo instruiste, no lo disciplinaste de pequeño, a esa edad se te va a revelar. Ya está viciado. Viciado conforme a los deseos engañosos. Como todos los vicios que se pueden obtener, todas las adicciones, puede ser adicción a las drogas, adicción a la comida, adicción al azúcar, adicción a lo que sea.
adicción a la pornografía, adicciones de todo tipo. Pablo dice, ese es el mundo, un hombre viejo, viciado, conforme a los deseos engañosos. Y ustedes, yo les requiero que no caminen conforme a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Detengámonos un momento a pensar en lo que Pablo dice acerca de la vanidad de la mente. Esta es una distorsión intelectual, una distorsión de la manera de pensar, una percepción falsa de la realidad, una percepción vana de la realidad. Podríamos decir también que es algo irracional, porque la razón es un regalo de Dios, la lógica es un regalo de Dios, nuestro cerebro es un regalo de Dios. Y es un órgano maravilloso nuestro cerebro, ¿no? Por nuestro cerebro es que los seres humanos podemos controlar a los leones, a los tigres, a los elefantes. Nuestro cerebro es que podemos volar. No, nosotros no volamos, pero hemos inventado máquinas que vuelan. No podemos correr, pero hemos inventado máquinas que corren. Por nuestro cerebro. Dios nos dio esa lógica, ese intelecto, pero esa lógica y ese intelecto que sirve para la tecnología, para la ciencia, para el arte, para la filosofía, para la música, es decir, todo ese intelecto que tenemos, que Dios nos lo regaló para que nosotros vivamos una vida plena, tiene que funcionar de acuerdo a ciertos principios que están dictados por la palabra de Dios. Y cuando uno se aleja de esos principios, entonces la vida humana sigue siendo humana en un sentido, pero en otro sentido se convierte en una vida animal. Por eso es que la Biblia dice, no seas como la bestia o como el mulo sin entendimiento. Se lo dice a seres humanos. Le dice a seres humanos, no seas como bestia. Y la imagen de una bestia es ampliamente usada en la Escritura para referirse a aquellos hombres, aquella gente que actúa movida por sus pasiones, más que por su entendimiento guiado por la palabra de Dios. Daniel tuvo una visión en la cual vio 4 bestias horribles, una más horrible que la otra. Y cuando le interpretaron esa visión de las bestias, le dijeron que esas bestias eran 4 reinos. Es decir, eran poderes, eran instituciones, eran gobiernos, eran hombres influyentes, poderosos, pensando como bestias, actuando como bestias, gobernando a las masas como bestias. Daniel, Pablo, Isaías dijo acerca del pueblo de Israel: el buey conoce a su dueño y el asno. Empecé a ver eso, Señor, este pueblo no tiene entendimiento. El buey y el asno es mejor que este pueblo. Es decir, están actuando de una manera irracional. ¿Sabes tú que puedes actuar como una bestia? Cuando un hombre engaña a su esposa, comete adulterio, eso es actuar como una bestia. Cuando pecamos contra Dios, es actuar como una bestia. No estamos usando nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón. No estamos razonando de una manera correcta. Bueno, eso lo hizo Satanás desde el principio. Satanás es especialista en analizar la palabra de Dios con una actitud de interrogación y de cinismo. Lo primero que Satanás dijo cuando uno lo escucha hablar en la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, las primeras palabras que salen de la boca de Satanás son palabras de cinismo, despertando duda,
Le dice Satanás a la mujer, con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. No solamente estaba diciendo una mentira, porque Dios no había dicho eso, sino que además estaba sembrando, inyectando la lógica de Eva con insinuaciones cínicas, de duda. Satanás consigue argumentos que inducen a la desconfianza, a la rebelión, al libertinaje. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, o cuando comienzas a ver la iglesia, y a ver a los cristianos, y a pensar de Dios, y a pensar del cristianismo, de una manera desconfiada, y con cierta actitud de rebeldía y de libertinaje, Satanás está sembrando la semilla en tu mente. Porque esa es la especialidad de Satanás. La manera de Satanás de interpretar la verdad de Dios es irracional. Irracional. Porque Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Al contrario, Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Pero Satanás llegó con esa insinuación. Dios te prohibió comer de todo árbol del huerto. Eso es lo que Dios te dijo. Y bueno, Eva lo corrigió. Pero Satanás tenía otro argumento. Él dice una mentira, y cuando la mentira se descubre, entonces se vuelve a meter otra mentira. Y vuelve a meter otra mentira. Y sus argumentos son multidimensionales, ¿no? Pero siempre van en contra de la palabra de Dios. Siempre conducen a la desconfianza, a la rebelión, al libertinaje. Son irracionales, pero son convincentes. Y la razón por la que los argumentos mundanos y satánicos son convincentes es porque son subjetivos. Contradicen la lógica y confunden a la gente. O sea, Eva se confundió. Y no solamente confunden a la gente, suprimen la verdad. Pero son poderosos. El mundo es muy poderoso. Satanás es muy poderoso. La mundanalidad es muy poderosa. Principalmente porque apela a las pasiones humanas. Principalmente porque el mundo es muy pragmático y ofrece satisfacción inmediata. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros humanamente queremos, satisfacción inmediata. Queremos algo que funcione, práctico, y algo que nos emocione. Y eso le ofreció Satanás a Eva. Le dijo, mira, no te vas a morir. Al contrario, el día que tú comas de ese árbol que Dios te prohibió, ese día se te van a abrir los ojos. Y vas a comprender cosas que no habías comprendido, que Dios no quiere que comprendas. Y vas a ser como Dios. Ustedes van a ser como dioses. Van a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. No van a necesitar a Dios. Van a poder decidir por sí mismos. Ustedes van a ser Dios. Y Eva se emocionó. Se confundió. Se emocionó. Y comenzó a ver las cosas diferentes. Ella vio entonces el árbol y lo vio como un árbol hermoso a la vista, delicioso al paladar, lo cual es bueno, porque era cierto, el árbol era hermoso a la vista y delicioso al paladar. Dios lo había dicho, eso está escrito, que Dios lo dijo. Pero ella vio algo que nunca había visto y que era mentira. Ella vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y comió. Así que cuando Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entendido. Pablo se está refiriendo a eso. Porque esa misma estrategia satánica que él usó con Eva es la misma que sigue usando hoy.
las pasiones humanas, la emoción, la satisfacción inmediata, el pragmatismo, el subjetivismo. La filosofía que Satanás promueve es que debe haber libertad y que la libertad debe ser absoluta o no es libertad. Para él, el hecho de que Dios prohibiera a Adán y Eva comer del árbol, del fruto del árbol, eso era opresión. Y él estaba ofreciendo libertad. Según Satanás, según el mundo, la libertad no existe mientras haya un Dios que establezca leyes contrarias a los deseos de cada individuo. Esto para él es opresión y hay que combatirlo. Ustedes escuchan hoy, se habla de libertad. Se habla de justicia social. Todo el mundo tiene que tener lo mismo. Se habla de igualdad. Todo el mundo puede ser lo que quiera. Si tú eres hombre y te sientes mujer, tienes libertad de ser. Si quieres casarte o no casarte, puedes vivir casándote o no casándote. O casándote con un hombre si eres hombre, casándote con mujer si eres mujer. Es decir, libertad completa. Pero en realidad, detrás de esa libertad que Satanás ofrece, hay opresión, hay cautividad. Pero Satanás se refiere a Dios como un opresor que le niega a sus criaturas la independencia para vivir vidas de plenitud, vidas auténticas, vidas plenas. Y Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como vosotros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La vanidad de la mente. Bienaventurado el que no camina en la vanidad de la mente, en consejo de pecadores, en silla de escarnecedores, en camino de pecadores. Bienaventurado el que en lugar de caminar por esos caminos extraños, encuentra en la ley del Señor su delicia, en su ley se deleita de día y de noche, medita en ella. Este será como árbol plantado junto a arroyos de agua. O sea, por todas partes la Escritura nos dice que tú tienes como pueblo de Dios que sea diferente. Dios escogió a la nación de Israel para ser una nación diferente a todas las demás naciones. Les dio una ley que las demás naciones no tenían. Les dio un llamado a la santidad, una vocación. Se reveló a ellos de una manera que nunca se reveló a nadie más, porque los demás habían endurecido su corazón. Todas las naciones abandonaron a Dios y Dios escogió una nación. Dios te ha escogido a ti, a la iglesia. Dios la ha escogido como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido. Tú puedes llamarte cristiano, venir a los cultos, sentarte en estas sillas, pero si vives como mundano, estás viviendo mentira. Si no aprendes, si no sigues, si no recibes la instrucción apostólica que dice, requiere el Señor que no andéis como vosotros gentiles. Y hermanos, todo esto va conectado al resto del libro de Efesios. Efesios comienza diciendo que Dios es bendito porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, y lo hizo por amor. Y nos adoptó, y nos perdonó, y nos justificó, y nos dio su Espíritu Santo, y nos da la gracia para que nosotros podamos comprender cada día más de Él. Y luego dice, aquí en este mismo capítulo 4, cuando en el verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que Jesús os llamado, Él dice, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, sirviendo los unos a los otros en amor, solícitos de igualdad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Él habla
de la importancia de la iglesia, de la vida, en la vida cristiana, la importancia de la iglesia. No porque la iglesia sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida es Dios y su palabra, pero la iglesia es ese lugar donde nosotros somos edificados. Es uno de los medios de gracia más importantes para la vida del creyente. Ya que nosotros no podemos ser como la antigua nación de Israel, que vivía en una área geográfica con leyes civiles y con leyes ceremoniales que la gobernaban, nosotros pues, vivimos en los Estados Unidos, en Colombia, o donde sea que tú vivas, bajo las leyes civiles de cada nación. Pero somos un pueblo diferente. Como iglesia, tenemos un llamado diferente, una vocación diferente y leyes diferentes. Por eso Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo dice en Romanos capítulo número 1 que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Como cristianos tenemos que aprender a pensar sabiamente. Los noticieros, las películas, las novelas, el internet, los artistas, los políticos, el gobierno, la ciencia, no son nuestra guía. Nuestra guía es la palabra de Dios. Porque todo esto otro, el gobierno, la ciencia, la filosofía, el entretenimiento, las noticias, absolutamente todo esto tiene que ser analizado conforme a la verdad de Dios. Y se deriva de Dios. Solo que los hombres se han envanecido y su necio corazón se ha entenebrecido. Dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice Isaías capítulo 5, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, tamboriles, flautas, vino, y no miran a la obra de Jehová, no consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No basta que seas evangélico, no basta que vengas el domingo a la iglesia, no basta que profeses ser creyente si vives como mundano. Pablo nos está diciendo que requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Isaías dice en el verso 18 del capítulo 5, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese es el mundo. Sabios en sus propios ojos, prudentes según ellos mismos, y terminan llamándole malo a lo bueno, bueno a lo malo. Ahora, en segundo lugar, Pablo, en el verso número 18, agrega, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Primero nos dice que el mundo piensa vanamente. Y que nosotros no debemos de andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero luego nos dice que el mundo vive ajeno a la vida de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Su entendimiento está entenebrecido respecto a Dios. Puede ser muy iluminado respecto a otras cosas. Puede ser que sea muy brillante para la carrera a la cual se dedica o el talento que
como sea, o las cosas que haga terrenamente, pues el que sea muy brillante, muy profesional, muy excelente, pero respecto a Dios está entenebrecido. El mundo está entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, dice el verso 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecidos, ignorantes, endurecidos con respecto a Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. El mundo no entiende a Dios. Ha rechazado a Dios. Se ha alejado de Dios. Dice, no miran la obra de Jehová, dice Isaías. No consideran la obra de sus manos. Y mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento de Dios. Pablo le dice a los corintios que, por cierto, era una iglesia muy bendecida, pero una iglesia muy desordenada. Dios le había dado muchas bendiciones, pero ellos habían abusado y mal usado esas bendiciones, la mayoría de ellos. Y Pablo les dice a los corintios, porque vosotros no conocéis a Dios para vergüenza vuestra. Su concepto de Dios se había distorsionado por su desorden, por su egolatría, por su egoísmo. Y la distorsión teológica, es decir, un concepto equivocado de Dios, nos lleva a abismos profundos de depravación. De hecho, lo que acabamos de mencionar, la vanidad de la mente, se deriva de la ignorancia de Dios. Nuestra lógica no funciona adecuadamente cuando nuestra lógica toma como punto de referencia al hombre. Cuando el punto de referencia es nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra persona, la lógica se sale por completo de su eje. Porque el eje de la lógica, el eje de todo razonamiento correcto en el universo es Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso es que nosotros encontramos que todo hoy gradualmente se ha ido inclinando hacia lo puramente humano, lo puramente terrenal, hacia la política, la ciencia, la educación. Todo gira alrededor del hombre. La ciencia es buena, es importante. Pero ustedes saben que históricamente la ciencia nació con cristianos que querían glorificar a Dios, investigando su creación. Al ver las maravillas de la creación, los cristianos con talento intelectual, capacidades intelectuales, comenzaron a investigar más de la creación, de las plantas, de los animales, de la tierra, de la geografía, etc. Todas esas cosas científicas, ellos las descubrieron por esa curiosidad divina que Dios ha puesto en nosotros. Todos los seres humanos, hermano, cada uno de nosotros deberíamos ser bien curiosos. Los cristianos deberían ser gente que lee, que oye, que entiende, que analiza, que medita, que piensa mucho. Deberíamos ser gente que piensa mucho y que hace su trabajo con excelencia y que busca hacer las cosas bien en su casa, en su matrimonio. Deberíamos ser así, no somos. Muchas veces los cristianos son muy preciosa, perezosa, que no lee, no entiende, se dejan arrastrar por lo que le dicen los políticos, los medios de comunicación, y allá van con el montón de gente haciendo lo que la gente dice, repitiendo como loros lo que dice el mundo. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser llenos de la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias hoy, hermanos, se han vuelto mundanas?
La música de las iglesias es mundana, el ambiente es mundano, tratan de crear una atmósfera en que la gente se sienta emocionada. Los predicadores le ponen música de fondo a sus sermones y a sus llamados al altar y tratan de entretener a la gente, y las iglesias cada vez más modernas y más atractivas, y la gente entra a una iglesia de esas y dice: esa iglesia me gusta, qué linda, qué rico se siente allí, la música, el pastor, qué chistoso es, todo muy bueno, la gente, qué elegante. Eso gusta a la gente de las iglesias. Qué miseria, hermano, qué desgracia más grande en la que ha caído el mundo y las iglesias. Por no conocer a Dios, por pensar vanamente. Pablo dice: esto digo y requiero del Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora está describiendo el mundo en el que vivimos. Cristiano, hermano en Cristo, no viva mundanamente, pídele a Dios vivir una vida espiritual, pídele a Dios que te dé gracia para entender los medios que Él ha puesto a tu alcance. Si medio usas los medios, si usas los medios de gracia, casualmente, parcialmente, suavemente, cómodamente, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a volver mundano, tibio, vas a perder tu primer amor. Esos son a los que el Señor te dice: te vomitaré de mi boca, porque tú no eres frío ni eres caliente. No eres totalmente mundano, porque todavía vas a la iglesia, todavía dices que eres cristiano, pero no eres cristiano, no me entiendes, no eres un verdadero cristiano. Porque estás en la iglesia como un angelito el domingo, tienes sentimientos religiosos, pero el resto de la semana vives asimilando todo lo que el mundo te deposita, todo, en la mente, en la cabeza, en la conducta. El domingo vienes y entonces calmas tu conciencia. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez lo mismo. No usas los medios de gracia, no los usas. Pablo dice: yo requiero del Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida. Los gentiles andan en la vanidad de su vida, viven así, vanamente, afanados por lo terrenal, afanados por lo mundano, lo temporal, ajenos de la vida de Dios. Tienen un cierto concepto de Dios, tienen un cierto sentimiento acerca de Dios y un cierto afecto por las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Y tienen una concepción de Dios equivocada. Entonces, cuando escuchan algo como esto, o escuchen como lo que Pablo nos dice acá, como lo que estamos tratando de explicar, de lo que Pablo dice, se ofenden. Se ofenden. Porque ese sentimiento religioso los hace sentir satisfechos, pero ese sentimiento religioso es falso, también es mundano. Los políticos son especialistas en la manipulación. Los medios de comunicación. La educación hoy a nuestros niños en la escuela primaria les están enseñando la ideología de género. Les están enseñando que tener dos papás es normal y que si un niño se siente niña es normal. Eso le están enseñando a los niños en las escuelas. Antes era en las universidades, ahora ya bajó para las escuelas. Y hay iglesias que se están dejando llevar por eso. Pero eso, hermano, puede hacer que nos escandalicen. No, qué horrible, qué horrible. Pero le estamos dejando que se introduzca en nuestros niños, a nuestros niños en la escuela se lo están enseñando. Padres, cuiden de sus hijos.
instruyanlos con amor, con gracia. Hermanos, enséñenles a venir a la iglesia y que respeten y que sean reverentes en la iglesia, que sepan que este es un lugar diferente. No lo van a entender todo, porque los niños no lo van a entender todo, pero ustedes, papás, se los pueden explicar en casa a la manera de ellos. Los responsables de los niños son los padres. Y qué privilegio, y qué responsabilidad, hermano. Y uno no puede controlar lo que va a pasar en el futuro, porque puede hacer que esos niños después se desvíen. Eso ya uno no lo puede controlar, pero nuestra responsabilidad la tenemos que cumplir. Y lo más probable es que si nosotros sembramos la semilla de la disciplina, la amonestación y la instrucción divina en el corazón de ellos desde niños, entonces ellos no se van a apartar, y si se apartan, volverán. Es nuestra esperanza. No es una promesa absoluta, pero es nuestra esperanza, es la esperanza mía y de mi esposa respecto a nuestros hijos, que los criamos en la disciplina y amonestación del Señor y decidieron irse por otro camino, pero nosotros nunca dejamos de orar por ellos. Ustedes, padres de niños adultos o de hijos adultos, porque para los padres siempre son niños nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Y los que tienen niños pequeños, aprovechen esa maravillosa oportunidad, ese privilegio que el Señor les da en instruirlos, para que ellos entiendan la vida, comprendan la verdadera lógica, la verdadera sabiduría. El mundo ahora niega que Dios existe. Dicen que Dios no puede ser conocido, dicen que Dios no es un factor en la vida, que Dios no se mete en los asuntos de la gente, que Dios no es poderoso, que Dios está silencioso, que no habla. Buscan vivir una vida sin Dios. O ellos mismos se sienten Dios, o convierten al gobierno en Dios, o a sus líderes en Dios, o a sus artistas en Dios, o al intelecto lo convierten en Dios. Para muchos, hermanos, el gobierno es la entidad suprema. Los socialistas piensan que el gobierno debe tener control de todo, el control de las finanzas, el control de la justicia, el control de los hijos, el control de la prensa. Eso piensan los socialistas. Y que ellos son los que le van a repartir la comida a todo el mundo, porque ellos son dioses. Y la gente está esperando. Ven ustedes que hay un fenómeno hoy día, en estos días en los Estados Unidos. La gente no quiere ir a trabajar porque el gobierno está dando un cheque. Y la gente dice, no, el gobierno es bueno conmigo, el presidente es muy buena gente. Le está dando un chequecito para que vaya a ir a trabajar. Eso es una especie de socialismo, ¿no? Es muy sutil. La gente no quiere trabajar. Hay lugares, hay estados en donde están proponiendo, y en algunos lugares para que lo están haciendo, darle $1,000 mensuales a una persona solo porque sí. Para ayudarlos, para que haya igualdad, porque ellos no tienen, entonces como no tienen, le dan $1,000 mensuales, porque sí, para que puedan tener mayores oportunidades. Todo eso proviene de ese concepto de que el gobierno es Dios, que los hombres son Dios, de que tu Dios no está arriba en los cielos, tu Dios eres tú mismo. Ahora, los capitalistas piensan, no, el gobierno no es mi Dios, yo soy mi Dios, yo me gano mi pan, yo soy el que trabajo, yo soy el que subo, a mí Dios no me da nada, yo me he matado para tener lo que tengo. Los secularistas, secularismo quiere decir una vida sin Dios, una vida sin religión. John Lennon lo cantaba, una de las canciones más armoniosas y hermosas melódicamente que la gente canta. Se llama Imagina. Y decía John Lennon, imagina un mundo sin Dios, imagina un mundo sin cielo, no cielo arriba, no infierno abajo, solo lo terreno. Todos somos hermanos, nadie sin posesiones, todos la hermandad de la humanidad. Por supuesto, nunca renunció a sus posesiones. Pues la gente la canta. Esa cancioncita se le enseñan a niños
en campamentos de verano de ateos para sembrarles esa idea de que todos somos iguales, de que debe haber justicia para todos, pero es una justicia basada en el concepto puramente humanista, secular de que no hay Dios. Cosas como la evolución, cosas como el aborto, la ideología transgénero, el matrimonio homosexual, todo eso tiene que ver con el hecho de que han abandonado a Dios, ajeno de la vida de Dios. Ahora, en tercer lugar, y todo esto ustedes ven, va bien conectado uno con lo otro. Pablo dice en el verso 19, estamos leyendo Efesios 4, verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Ya dijimos que lascivia quiere decir deseos desordenados, ¿sí? Deseos impuros. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez quiere decir con deseos, con gana, con pasión, con avidez, toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia. Ahora eso tiene que ver con la distorsión moral. De manera que Pablo está describiendo aquí el camino de los gentiles, de los paganos, de los inconversos. Lo está describiendo como una distorsión de tipo intelectual, una distorsión de tipo teológico y una distorsión de tipo moral, en este caso. Y respecto a la distorsión de tipo moral, él dice que se debe a que la conciencia ha sido endurecido. Perdieron toda sensibilidad. Una conciencia adulterada, endurecida. Eso está relacionado con lo que nosotros vemos que abunda en el concepto moral de nuestros días, que es relativismo. Es decir, todo es relativo. No hay bien ni hay mal. Todo depende de cómo tú te sientas, depende de cómo tú quieras. Hay un teólogo muy prominente del siglo pasado que propuso una moral cristiana relativa. Y él decía, los 10 mandamientos tenemos que guardarlos, pero tenemos que guardarlos relativo a nuestras necesidades, a nuestros deseos y a las circunstancias. Y él ponía, por ejemplo, el caso de un hombre que tiene que viajar por varios meses lejos de su familia y que tiene necesidades carnales y las satisface con otra mujer. Y dice, es cristiano, es un cristiano fiel, devoto, pero tiene necesidades. Entonces las puede satisfacer. Es un teólogo que lo dice. Y eso no es pecado. Porque él está siendo fiel a su mujer, solamente está satisfaciendo sus necesidades. Eso es relativismo. Eso es un ejemplo grotesco, hermanos. Pero hay ejemplos más grotescos. Y menos grotescos también. Pero igual de abominables. Pablo dice acá, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios y que se entregaron a la lascivia. Están distorsionados moralmente. El Salmo número 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en Dios diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es eso? Los príncipes y los reyes, dice el Salmo 2, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Es relativismo moral, es distorsión moral.
La Corte Suprema de los Estados Unidos hace un poquito de tiempo votaron a favor del matrimonio homosexual. Han votado a favor del uso recreativo de la marihuana. Han votado a favor de la muerte de los bebés en el vientre de su madre. Están ofreciendo cosas gratuitas de parte del gobierno. Esa es la forma en que el mundo se está gobernando actualmente. Dice Pablo en el capítulo 5, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El pueblo de Dios es un pueblo diferente en cómo educan a sus hijos. De eso vamos a estar hablando mucho en estos días, padres queridos, de sus hijos, de nuestros niños. A nuestros niños nos están adoctrinando en las escuelas, se lo digo. Ustedes ya se habrán dado cuenta, y si no, tienen que darse cuenta. Nuestros hijos nos están adoctrinando para que sean perfectos mundanos, para que odien este país, para que se confundan respecto a su sexualidad, para que su concepto de la familia, su concepto de la vida, todo sea trastocado y se convierta en gente vana, mundana, rebeldes contra sus padres. Por eso es que muchos padres, yo creo que con mucha sabiduría, están asumiendo la responsabilidad de la educación de sus hijos, educando a sus hijos en sus casas, en lugar de enviarlos a las manos de los paganos en las escuelas públicas, porque lo que hay es para niños. El sistema de educación secular de nuestros días se ha convertido en un semillero de indoctrinación, en el cual están redefiniendo absolutamente todas las cosas, redefiniendo lo que es bueno, lo que es malo, redefiniendo lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el matrimonio, lo que es la familia, redefiniendo absolutamente todo, redefiniendo lo que es el gobierno, redefiniendo lo que es Dios, el cristianismo, lo que son los padres, lo que es la autoridad. Absolutamente. Hoy vivimos en una sociedad a la cual se le llama crecientemente una sociedad de censura, de cancelación, donde cancelan todo concepto que vaya en contra de la corriente cultural de la mayoría, del gobierno, o de las instituciones, de los poderes de comunicación de nuestros días. Pablo nos dice: yo requiero de ustedes que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida. Y luego dice, en el verso 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en el Espíritu. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros con esto, hermanos queridos? Bueno, tenemos que reconocer que tenemos un llamado, una vocación. Si tú eres un verdadero cristiano, tu vocación es santa, tu vocación es a vivir diferente, a pensar diferente. Pero ¿cómo vamos a pensar diferente si nosotros no alimentamos nuestro entendimiento de esos pensamientos santos, de esas doctrinas santas? ¿Cómo vamos a vivir diferente si nosotros no usamos los medios de gracia? Tenemos que responder adecuadamente a ese llamado. La santidad no llega por ósmosis. La santidad no llega cómodamente.
acomodándonos al mundo. Pablo dice, no os conforméis a este mundo. La santidad llega peleando, luchando, mortificando el pecado, negándonos a nosotros mismos, llenándonos de la palabra. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, y agrega, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Nosotros necesitamos la comunión con nuestros hermanos. Necesitamos buscarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Necesitamos la predicación, necesitamos orar por predicadores que nos enseñen la verdad. Que Dios los guarde, que Dios los levante, que tengan que desafiarlo, que tengan que desafiar a pastores. En Canadá, hermanos, nos están metiendo a la cárcel por abrir las iglesias para los cultos, porque las tienen cerradas las iglesias por causa de la pandemia. Y la pongo aquí entre comillas, no porque no crean en la pandemia, sino que porque usan la pandemia como una excusa. Están metiendo a los pastores en las cárceles. Eso está pasando. Y más cosas van a pasar. Por eso el libro de Apocalipsis, el último libro, hermano, que nos habla de la historia de la iglesia y nos habla también del final de la historia de la iglesia. No solo del final, sino de toda la historia. Representa al mundo, las instituciones mundanas, el gobierno, la filosofía, los medios de comunicación, las instituciones mundiales, las representa como una bestia. Así. La bestia. La bestia no es un hombre que va a aparecer por ahí, no. La bestia siempre ha estado ahí y seguirá estando. Son las instituciones mundanas, es la fuerza del mundo. La representa con otra bestia a su lado que dice que tiene cuernos de cordero, pero boca de dragón. En otras palabras, esa otra bestia que parece muy mansa, que le parece un corderito, es la religión secularizada, la religión amansada, la religión mundanalizada, que sirve a los intereses del mundo. Hay pastores hoy día, iglesias, que han sido arrastradas por esa corriente mundana. Esa es la otra bestia. Y dice que detrás de las dos bestias está el dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, el Satanás. Y la esposa del dragón, la esposa de la bestia más bien, es Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así le llaman. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué habla de rameras? Santiago dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Es decir, la mundanalidad es un adulterio espiritual. Y por eso es que la Biblia habla de Babilonia. De allí viene Babel. Babel fue donde se edificó aquella torre para rebelarse contra Dios. Y Dios la confundió, el mundo está confundido, Dios lo ha confundido, pero todavía Babel tiene poder sobre las instituciones mundiales. Hermanos queridos, estamos rodeados de mentiras, estamos rodeados de falsedad, estamos rodeados de vanidad en la mente, de vidas ajenas a Dios, de un mundo que se ha entregado a la lascivia completamente. Y somos llamados a ser diferentes. En Cristo Jesús, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es la verdad de Cristo. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Cristo, la respuesta, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos dado esta vocación celestial y por darnos todos los recursos para poder vivir conformes a esta vocación. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por la predicación.
por la comunión con nuestros hermanos en la iglesia, por la oración. Gracias, Señor, porque no estamos solos, tenemos tus promesas. Ciertamente vivimos en un mundo mentiroso, engañoso, pero tenemos algo que nadie nos va a quitar, Señor. Tenemos la promesa de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Ayúdanos a comprender y a vivir de esa manera. Pero que vivimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.